9 de la mañana con 5 minutos. Un informe distinto con el sello de López Obrador, con frases que le hemos escuchado en las conferencias de prensa de la mañana. No hubo realmente datos nuevos o datos distintos a los que escuchamos permanentemente en las alocuciones que hace el presidente de la República por la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Enfatizó los principales cimientos ideológicos de su proyecto político, es decir, el asunto del combate a la pobreza, la reducción de la desigualdad, moralizar la vida pública del país. Y 9 meses después de que comenzó la presidencia, pues López Obrador nos planteó, o se plantó, más bien en el México que quiere construir que en el México actual. Eso sí, hubo algo de autocrítica, un esbozo de autocrítica, particularmente en el tema de seguridad. Ahí es donde el presidente hizo la mayor autocrítica de sus más de 90 minutos de discurso. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, que aunque todavía tenemos que trabajar mucho porque no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país y que está atendiéndose el problema, pero constituye nuestro principal desafío, que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar. Muchos guiños a las Fuerzas Armadas, a los militares, los definió como pueblo uniformado. Y decía, así dijo el presidente, los militares son pueblo, cuidando al pueblo. Volvió a, digamos, enfatizar la importancia que tiene la Guardia Nacional en su proyecto. Dice que es temprano para exigir resultados, que son muchos años de estrategias erradas, pero que él admite que se ha quedado corto, que se queda corto hasta el momento en materia de combate a la violencia, y los datos ahí están, son implacables, no solo las terribles matanzas, por ejemplo, la que pudimos constatar en Veracruz la semana pasada, sino en términos generales estamos hablando de índices nunca antes vistos, que superan el último año de la administración de Enrique Peña Nieto. Y si bien es temprano para pensar que las cosas pueden cambiar con varita mágica, simplemente con que la Guardia Nacional empiece, pues digamos, a implantarse en el territorio, lo que sí podemos decir es que 9 meses después la seguridad y la violencia en México pues son la principal agenda, y así lo admite Andrés Manuel López Obrador. Tuvo muchas frases que yo diría que son frases muy grandilocuentes, que muchas veces no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, el caso del huachicol, que fue una de las primeras batallas de esta administración, usted lo recordará, por ahí de enero de diciembre del año pasado, enero de este 2019, el combate al huachicol y por lo tanto el desabasto de gasolina, particularmente en las ciudades que están en torno al ducto de Salamanca. Esto dijo sobre el huachicol. Hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94% y que ello nos permitirá recuperar 50,000 millones de pesos este año. El problema de frases como estas, el huachicol se ha reducido 94% y habrá ahorros de 50,000 millones de pesos, es que es muy difícil comprobarlo. En realidad, los especialistas en energía, los especialistas en gasolina y en petróleo, pues han dicho que si esta cifra fuera real, como la está planteando el presidente, necesariamente tendría que haber un incremento más o menos similar en la compra de gasolina. Es decir, que Pemex o las concesionarias de petróleos mexicanos pues tendrían que estar vendiendo 94% más. Es decir, su facturación tendría que crecer a la misma
proporción que el combate al huachicol. Y lo que en este momento señalan, lo que en este momento registran los estados financieros de la empresa del Estado, pues no se ajusta con este tipo de cifras. Es cierto que hay una caída, o ha habido una caída histórica en la producción de petróleo en el país, que se ha detenido en torno a los 1.7 millones de barriles, pero el consumo de gasolina se ha mantenido más o menos estable durante estos 9 meses. Entonces uno se pregunta si esa gran bolsa de huachicol de 50,000 millones de pesos ya no está en las bandas del crimen organizado, pues entonces, ¿quién le vende gasolina a estas personas que al final pues terminaban, digamos, vinculadas al huachicol o compraban su gasolina de forma ilegal? Es decir, creo que hay frases de este tipo. Esa es una, la del huachicol, la del Estado de Derecho, que dice en México ya hay un verdadero Estado de Derecho. Pues ojalá lo existiera, pero lo que vemos todos los días no es eso. Lo que vemos todos los días es que sigue habiendo problemas de aplicación de leyes, impunidad, delincuentes que no llegan a pisar la cárcel, víctimas por todos lados. Me parece que una cosa es ese país que seguramente quiere construir Andrés Manuel López Obrador y que coloca en el futuro, en el horizonte, y otra cosa es lo que nos están diciendo los datos. También hubo, digamos, temas locales, fueron los menos, realmente fue un informe, un mensaje muy nacional, es decir, de los grandes proyectos nacionales, poco tiempo para los proyectos en distintos estados de la República, pero sí habló López Obrador de uno que es de particular importancia para los tapatíos, la línea 3 del tren ligero. También se terminará este año el tren ligero de Guadalajara y se continúa construyendo el tren Toluca Ciudad de México. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria, indispensable y es una realidad. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Sobre el caso de las obras, ahí está la promesa del presidente de que en diciembre se concluya la línea 3 del tren ligero. Yo lo veo difícil. Estamos en septiembre ya. Es decir, faltan 3 meses para esa fecha y si uno va al contexto, al entorno que hay en la línea 3, pues te vas a dar cuenta que difícilmente están en una marcha de trabajo como para que en diciembre tengamos la línea 3 terminada y tal vez en enero, febrero o marzo operando la línea 3. Y en este tipo de proyectos, a pesar de lo que ha supuesto para la ciudad, el impacto económico en la zona, pues mejor que se concluya bien, con todos los criterios de seguridad, que esté bien establecida, que sea un mensaje de que es una línea que no va a tener problemas, que no nos va a pasar como la línea 12 de la Ciudad de México. Creo que las prisas en este tipo de proyecto no son buenas, ya hay un retraso de un par de años y el precio se duplicó en la línea 3, que quede bien de cara al futuro para no tenerle que estar metiendo dinero cada mes. Y bueno, fue un discurso muy centrado el del presidente en lo político. Recordó que sus adversarios son los conservadores, como los ha denominado. Dice que él es el primer presidente post-neoliberal, es decir, que no se rige bajo los parámetros fundamentales del neoliberalismo, digamos, de esta idea de que todo lo resuelve el mercado, que todo lo resuelve la mano invisible de la economía, y habló del asunto económico, aceptó que no hay crecimiento económico. Otro dato que está ahí, el primer trimestre de 2019 decreció la economía 0.1%, más o menos se mantuvo igual, el segundo trimestre 0%. Eso, digamos, como la parte del contexto negativo en materia económica, que no todos son decisiones del gobierno de López Obrador, también tiene que ver con un proceso muy profundo de recesión global que estamos viendo. América Latina será en 2019 la región que menos crece de todo el mundo, muy por debajo del África subsahariana, incluso muy por debajo de los países del este asiático. Pero sí sacó pecho el presidente de 2 datos que están ahí y que son reales. Uno, el salario mínimo, un incremento muy importante en el salario mínimo,
que digamos tuvo o ha tenido un impacto positivo en el resto de los salarios. No hubo inflación, eso se temía, decían muchos empresarios, es que si incrementas de golpe el salario mínimo habrá mucha inflación. Pues no es verdad, lo vemos en la práctica, la inflación está por debajo del 4%, que es, digamos, la alerta, el límite que siempre observa el Banco de México para saber si la inflación se mantiene en niveles adecuados. Y lo que sí vemos es que en el resto de la estructura salarial, en particular los datos que muestra el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en algunas familias de rentas medias hay una recuperación del ingreso. Veremos si eso es sustentable, si es simplemente una política coyuntural, pero bueno, el incremento en los salarios necesariamente exige también crecimiento económico. Veremos cómo concluye el año. Ya el Banco de México volvió a rebajar a la baja sus expectativas de que la economía va a crecer entre 0.2 y 0.7%. Esperemos que sea el mayor crecimiento económico posible en este entorno complejo, complicado, pero que al final es fundamental crecer para poder tener mejores salarios y que la economía real tenga mejores impactos. Pues al final, como conclusión, un informe distinto, político, en donde hubo buena parte, o reafirmó López Obrador buena parte de sus fundamentos y conceptos ideológicos, y yo creo que en este 1 de septiembre concluye una primera etapa del proyecto de López Obrador, que comenzó con su victoria el 1 de julio, creo que concluye el 1 de septiembre y comienza la ruta hacia el segundo informe, hacia un segundo informe como tal institucional, en donde creo que el presidente ya podrá culpar menos a lo anterior, al neoliberalismo, a los gobiernos anteriores del PRIAN, y tendrá que enfocarse más en sus propios resultados, es decir, en compararse con las expectativas que él mismo desató. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, corte y volvemos para hablar de economía. Nos visitan Ignacio Román, Sergio Negrete, son economistas que de alguna forma nos pueden dar una valoración, un análisis sobre cómo está México 9 meses después de que López Obrador tomó las riendas del país. Recuérdanos, escríbenos al 3318 8076 41. Nueve de la mañana con 21 minutos, analizamos la dimensión económica del informe, del mensaje del informe de Andrés Manuel López Obrador con Sergio Negrete. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Enrique, encantado de estar aquí. Economista del ITESO. Nacho Román, ¿cómo estás? ¿También? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días también. ¿Cómo vieron, Sergio, la parte económica que habrán sido unos 20, 25 minutos tal vez del asunto económico, ¿no? Sí, mira, a mí lo que más me llamó la atención es el definitivo cambio de narrativa del crecimiento al desarrollo. Ya como que da por hecho el bajo crecimiento de 19, quizá de 20, y entonces ya cambia su presentación. Narrativa, digamos. Sí, la narrativa. Eso no importa mucho, son cifras neoliberales. Entonces lo que realmente importa es el desarrollo y la redistribución de la riqueza. Que uno puede decir, bueno, puede o no tener razón. La cosa es que ahí no hay datos de 2019, ni los habrá. O sea, esto es realmente una zona negra en que el presidente se puede mover con toda comodidad porque no hay forma de refutar ni de apoyar lo que él dice. Entonces, pero es interesante que ya lo que él incluye en su Plan Nacional de Desarrollo, siempre estar hablando de crecimiento como candidato, bueno, ni hablemos, por supuesto, ya, esta narrativa, al menos temporalmente, hasta que el crecimiento repunte, sea cuando ello sea, pues ya quedó en el olvido. Nacho. A mí me pareció como discurso interesante, me pareció bien organizado. Yo resaltaría varios puntos. Primero, la insistencia de separación del poder económico con el poder político. Y simultáneamente y de manera curiosa, los agradecimientos al Consejo Coordinador Empresarial, a SLIN, a Bremen, al tiene buena relación con el Consejo Coordinador, ¿no? Con Salazar. Entonces, sí, ahí lo maneja de manera muy directa, a nivel personal. Pero, pues bueno, finalmente son espacios de disputa muy fuertes.
Entonces, uno se pregunta, ¿realmente hay una separación del poder económico con el poder político? Yo creo que hay muchísimos elementos para decir que sí y muchísimos para decir que no. Es decir, hay un espacio de disputa ahí significativo. El segundo punto es toda la disertación acerca del papel del Estado en la política del desarrollo. En ese aspecto es muy curioso porque establece una crítica a la teoría del derrame, es decir, a la lógica de que porque crezca uno, crecemos los demás, que es muy similar a la Laudato Si del Papa. Entonces ahí es, evidentemente no lo menciona, pero el tipo de discurso es muy parecido en su visión económica de la importancia de la política distributiva, de, digamos, subordinar la competitividad, la productividad y el crecimiento propiamente al bienestar de la población. Eso también me parece interesante. La tercera parte, digamos, de lo económico son todas las políticas, y ahí habla de la migración, del huachicol, de las compras consolidadas del gobierno, que es muy importante por los montos que maneja, de la política medioambiental, de la crediticia, del superávit fiscal, con eso no estaría muy de acuerdo, y bueno, creo que habría que señalarlo. La política de empleo también menciona cosas interesantes, de infraestructura, apoyos sociales, comunidades indígenas, educativas, salud, todo esto, frontera norte. Y después cierra con indicadores económicos. Y curiosamente desarrolla poco lo de indicadores económicos. Energía, precios, inversión extranjera, esfera financiera y deporte. Básicamente. Concluye en una comparación con el sexenio pasado, que utiliza términos muy fuertes. Dice, el sexenio pasado fue de prostitución y oprobio. El falso brillo de lo material y lo mezquino. Lo define, y yo creo que entre las ausencias importantes está la perspectiva de género, la política cultural, que no se mencionó prácticamente, la política de investigación y desarrollo, que es importantísima y parece desdeñada en la actual administración, y la política inmigratoria y transmigratoria, que se mencionó poquitito, pero ahí es un punto clave ahora. Pero sí hay un cambio de narrativa, como lo decía Sergio, Nacho. Sí. O sea, pasó de que el crecimiento fuera todo a relativizarlo. Y yo digo que bueno. No, a ver, a mí también me parece que hay más indicadores, pero sí había de parte de la presidencia una obsesión con el crecimiento. Sí, ya se vio que ya no, es decir, como diría el jamaicón Villegas, lo que no se puede, no se puede y además es imposible. ¿Cómo sabemos si esta política de redistribución da resultados o no? Lo vamos a saber hasta el 2020. Es decir, ¿por qué? Porque es cuando se levanta la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Y además se levanta el censo. Entonces es ahí donde tendremos información mucho más clara sobre la evolución social. Pero ojo, por las cifras que dio ayer de política social, estaría hablando de 19 millones de beneficiarios de alguno de los programas sociales que se manejan. Tenemos en el país alrededor de 35 millones de hogares. Si fuese de a una persona por hogar, estaríamos diciendo que está siendo beneficiada una persona de cada 2 hogares, lo cual es impresionante. Sergio, sobre los datos. Pues mira, hubo de todo. A mí me asombró, por ejemplo, se aventó una acumulación de la Reserva Internacional, que creo que cifró en 50 mil millones de dólares. Fueron 6 mil. No, o sea, no estuvo mal, ¿eh? No 50 mil era el huachicol, ¿no? No, que había acumulado Reserva Internacional. 50 mil millones de dólares. Eso dijo, pero no es cierto. Son 6 mil. Es Dijo, muy posible que sea de pesos. De pesos. Pues igual pero le dijo de sí. ¿dólares? No, bueno, Es sería... que la reserva se expresa en dólares. 50 mil sería un billón. Pero O sea, no, rarísimo. Pero no es que había que presumir, si él quería presumir. Sí se acumuló reserva, pero no tanto. Lo de la inversión extranjera, dijo que era un récord, no es cierto. Ya el primer semestre de 18 tiene cifras más altas que el primer semestre de 19, pero aparte citó la inversión extranjera bruta, sin restar la que sale de los mexicanos. Yo vi un incremento del INEGI que decía 8% con relación al mismo del año pasado, de inversión extranjera. No, las cifras de Banco de México están directas en ese sentido, ahora sí que no está mal la inversión extranjera directa de 19, pero es más baja que la de 18. Entonces, realmente hay varias cosas ahí que veo, te las digo tal cual, innecesarias. Yo estoy seguro que es una información que le llega mal al presidente, no tiene por qué sacar estas cosas, pues no sé quién le pasa esta información o quién se la traduzca, vamos a decirlo así. Presume un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que significa que el país está transfiriendo recursos al exterior. Y dice, esto nunca había ocurrido, esta magnitud en DEC. Pues no, qué lástima, porque significa que el país se está saliendo dinero de México. Entonces, se nota su falta de solidez en economía. Un presidente no tiene por qué tenerla,
pero tiene que estar bien asesorado. Y aquí es donde yo noto estos tropezoncitos o tropezones. Aparte de la cuestión del crecimiento y todo eso, eso sí es más personal, pero ciertas cifras realmente no se entienden. Y aparte el superávit, pues, si tienes tantas necesidades, no creo que sea lo mejor, Nacho. Depende a quién se dirija. A ver, varias cosas. A ver, se le pueden dar muchas lecturas diferentes a las cifras. A ver, inversión extranjera directa, estuve consultando también porque me llamó la atención el informe de Banco de México, y son básicamente 3 componentes. Uno es la inversión nueva, digamos, que llega del exterior. Otra es la reinversión propiamente de utilidades de las empresas que ya están. Y otro es lo que se le llama las cuentas entre compañías, que es fundamentalmente pues las salidas que se van dando también por marcas, utilidades y también por desconfianza, desinversión de las empresas que ya están. Si nosotros vemos inversión nueva y reinversión, sí es récord, o sea, sí está creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? En lo que sí tiene razón Sergio es que cuando se ve el bloque completo, a la hora de ver cuenta entre compañías, ahí tenemos una caída. Es decir... A ver, tradúcenos. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay empresas transnacionales en México que están procurando mandar lo más que pueden su lana a su corporativo de origen. Se están sacando su dinero. Están sacando dinero. Eso no quiere decir que no esté entrando, está entrando otro. Y hay utilidades que también se están metiendo. Están pasando las dos cosas al mismo tiempo. Que es la lectura que yo le doy es, si estamos diciéndole a los grandes corporativos, a las principales empresas del país, paguen impuestos, que es parte de lo que luego dijo, pues esas empresas dicen, pues antes de pagar impuestos, en lugar de registrar aquí, pues me los llevo a mi país y ya quien aparece. Ya, Sergio. Yo aquí te diría que mucha utilidad que tú puedes mover, no sé si toda, porque no, en el aspecto contable no, lo desconozco, pero si tú quieres mover utilidades, primero pagas impuestos. O sea, para sacar el dinero antes pagaste impuestos y ya luego haces con el remanente, con tu neto. Ya decides en dónde lo quieres se te poner. dé la gana. Pero yo aquí creo que Nacho está dando un aspecto que es real. A ver, puede haber una cuestión fiscal de aquí vamos a pagar más impuestos, pero hay una cuestión de inseguridad, hay una cuestión de política energética que está cerrándose a la inversión extranjera. O sea, hay varias señales, pues. No, está la que dice Nacho, pero hay muchas otras que también están diciendo, bueno, no son tan bienvenidos ustedes, su inversión. O sea, empresarios que no solamente tienen el asunto fiscal en la cabeza, es lo que quiero sino decir, que también dicen, bueno, pues hay incertidumbre, hay determinados elementos y mejor me llevo mi dinero a otro lado. Exacto. Vamos a ir al corte, 9 de la mañana con 30 minutos, seguimos platicando con Sergio Negrete e Ignacio Román. No de la mañana con 34 minutos, no estábamos haciendo cuentas sobre, no sabemos con cuántos informes terminaremos este sexenio, Sergio, porque bueno, ya hacía Nacho cuentas, si sigue esta lógica los 100 días, pues hasta 50, llegar hasta ¿no? los 50, pues ahí fácil. ¿Sabes cuántos hizo Porfirio Díaz? Ni idea. 61. Ah, chirón. 61 informes. ¿En 30 y tantos años, ¿no? Estamos hablando más o menos como a 2 informes. Pues en promedio anual López Obrador se fue muy por encima. Yo espero que sea cada año, aunque creo que la del 1 de julio la va a mantener, ¿no? Sin duda. Como Sin duda, es una fecha para él importantísima. ¿Y la del 1 de diciembre también? El 1 de diciembre, pues sí. O sea, 1 de diciembre, 1 de septiembre y 1 de julio. Pues sí. O sea, 3 de 12 vamos a tener 18. Vamos a empezar los meses con informes más lo que decía Sergio las mañaneras, que son... Diario. Yo no veo mucha diferencia entre... ¿Un informe y una mañanera? Pues yo tampoco. Más allá de que lee, de que tenía un discurso más planteado, pues son las frases, ¿no? De Juárez, o hasta Maquiavelo salió ayer en las frases del presidente de la República. Ha causado mucho revuelo, Sergio, entre los radioescuchas, el asunto del huachicol. ¿Te acuerdas que fue la primera batalla del presidente? 94% de reducción, 50,000 millones de pesos de ahorro. ¿Cómo sabemos si esta cifra es real o no? Esto es como la de redistribución del ingreso. No tenemos manera, no, porque él no lo sustenta. O sea, dices, bueno, si él presentara datos para sustentar su número final, en este caso el 94, no lo tenemos y deja de decir algo preocupante. Como del paquete de rescate Pemex que se publicó hace no mucho,
De esos 50,000 millones de ahorro, se decían que 32,000 iban a ser para capitalizar a Pemex. O sea, ya está usando, entre comillas, ese dinero que no sabemos si sí existe o no existe. Y por eso en parte los mercados no le creen y hay problemas en la cuestión de Pemex. Pero de veras, deja apuntarte una cosa adicional muy rápido. A mí me espantó la narrativa de la guerra contra el huachicol, porque como él la presentó, ahora fue, les declaré la guerra, me sabotearon los ductos, provocaron escasez. Y todos sabemos perfectamente bien, porque lo vivimos, y más aquí en Guadalajara, que él declara la guerra, provoca la escasez, porque cierra los ductos, y a la hora en que los quiere reabrir para paliar la escasez, se los sabotean. Entonces altera el orden de todo esto, echándole la culpa a los grupos estos, para como diciendo, bueno, ellos provocaron la escasez, cuando no hay nadie en este país que lo haya vivido y haya seguido estas noticias, que sepa que eso es pues, realmente ahora, una tergiversación impresionante. ¿Hay forma de Sergio, de corroborar el dato? Es decir, uno se imagina, mucha gente escribe hoy sobre el tema, pues que se incrementarían las ventas de Pemex, de gasolina, cosa que realmente en el mes a mes no vemos ese incremento. A ver, podemos ver datos de Pemex, por supuesto, hay bastante disponible, pero así que tú digas, es que pueden estar siendo almacenados, pueden, o sea, realmente... ¿Pero quién le está vendiendo a quien compraba huachicol? O sea, ese 94% de reducción, ¿quién le, o a menos de que ya no utilicen gasolina? Efectivamente, o sea, dices, a ver, toda esa gasolina que se compraba en huachicol, ahora se está comprando en mercado honesto, vamos a llamarlo de esa manera. Uno pensaría, ¿no? Sí. Nacho. A ver, sí hay un problema de confusión de cifras también aquí. Es decir, sí hay problemas. A ver, informó López Obrador que la pérdida por huachicol era de 60,000 millones de pesos y que se ha reducido en 94%. Y dice en 50,000 millones de pesos. Sin nada más que 50 sobre 60 es 84%. De entrada la división está mal hecha. No 94. Entonces, bueno, sí hay una bronca ahí al respecto. Hay otra bronca. En términos financieros, una buena parte del transporte que se está haciendo de gasolina, todavía hasta ahora, está haciendo con pipas. Ese transporte se vuelve mucho más caro que por ductos, lo cual hace que financieramente la pérdida por el huachicol no necesariamente se corresponda con una ventaja equivalente cuando deja de haber el huachicol, porque tenemos ese otro incremento de costos más todo lo que es la reparación de los ductos. En otras palabras, no es una ecuación la que se deriva inmediatamente de ambas cosas. De cualquier manera, yo creo que fue positivo, yo creo que era indispensable acabar con el saqueo que estaba implicando esta El problema es que no sabemos si operación. se acabó con esa. A ver, yo te diría, incluso si cuestan más las pipas, está bien para evitar que esa lana no llegue a los grupos delictivos. A ver, le estás quitando 50,000 millones de pesos al crimen organizado de golpe en caso de que la cifra sea real. El asunto es cómo podemos comprobar que en realidad ese negocio se acabó. Mira, yo diría que por la venta de gasolina. Debe de haber. O Pemex tendría más estabilidad financiera, no sé. Pemex presenta, si mal no recuerdo, no sé si tú recuerdas, Sergio, creo que es a inicio de cada año, su informe anual y de estados financieros. ¿Ahí tiene que aparecer? Ahí tiene que aparecer. Lo que no recuerdo es exactamente en qué meses cuando sale este reporte anual de Pemex. Ahí tiene que salir todo este tipo de cálculos. El más detallado que se presenta a autoridades estadounidenses, a la Comisión de Bolsas, digamos, allá, la SEC, es a mediados del año, que después de que concluyó el año. No, hay varios informes de Pemex a lo largo de todo el año, sí, pero el fuerte, el detallado ante la SEC es más o menos en junio, mayo-junio. Entonces llegamos a la conclusión aquí que no podemos comprobar esa cifra. No, o sea, ahí sí hay que tener fe en lo que dice el presidente. Es que genuinamente es una cuestión de fe, y yo francamente, de todo lo que se oye en huachicol, o sea, yo no he oído nada distinto, no se siente nada distinto, no se percibe lo que es, bueno, se acabó el huachicoleo. Lo que sigues oyendo es de ductos, de pipas, de grupos, de asesinatos, o sea, la normalidad, llamémosle así, a la que estábamos acostumbrados, no se siente ninguna variación. Claro, eso no significa nada, estamos hablando de percepciones personales. Pero, pues ciertamente no hay nada que apoye esta idea de que se redujo 94%. Sobre todo que se redujo sustancialmente. Sí, tal vez un 10%, no sé. A ver, seguramente se redujo. Digo, fue una operación gigantesca la que se armó.
Las 300 pipas que se contrataron Sí, están circulando. Trabajó en los ductos, ¿no? Para que no fueran un queso me parece gruyere. es obvio que sí se ha reducido fuertemente el Lo que problema. no podemos Pero saber lo que es- no podemos es situar un porcentaje. Nacho, la economía, más allá del crecimiento, ya lo platicamos, y de esta narrativa distinta del presidente de privilegiar desarrollo y redistribución antes que crecimiento, digo, ojalá existan las dos en algún momento, pero también parece que 2020 no viene con las mejores perspectivas económicas para el país. Las finanzas, Nacho, están estables, inflación. ¿Cómo podemos analizar, digamos, los distintos elementos macroeconómicos y microeconómicos en este momento en México? Mira, en la parte propiamente financiera y fiscal, a ver, es muy curioso. Hay un autor, Caldor, que dice, bueno, el gran conflicto entre las políticas económicas es cuál es el orden de los objetivos. Entonces se dicen las políticas liberales, se atiende mucho más la cuestión financiera, sobre todo precios y equilibrio con el exterior, que las cuestiones reales, empleo, salarios, producción, etcétera. Si nosotros vemos los resultados desde esa lógica, curiosamente diríamos que López Obrador está teniendo éxito en la lógica liberal. Totalmente. Y no está teniendo tanto éxito en la lógica, digamos, de los indicadores reales. O sea, Bueno, parecería como una paradoja. Está teniendo éxito donde no quiere tener En lo más éxito neoliberal, y lo más no neoliberal, está teniendo digamos. éxito en donde sí quiere tener éxito. Diríamos, ¿qué es lo que está diciendo? Estabilidad cambiaria, sí la ha logrado, pese a todo llegó a estar el peso en 21.80, si mal no recuerdo, cuando entra Trump a la presidencia o cuando gana las Estamos elecciones. en 20, ¿no? ¿Perdón? En 20. Y ahorita está en 20. Entonces, aún con los deslices de las últimas semanas, ahí aparece como de las monedas más fuertes a nivel internacional. Hay un aumento de reservas internacionales de divisas, eso es muy importante, lo cual está marcando un hito con respecto a los últimos años. Hay una buena confianza del consumidor, que aunque ha caído está mucho más arriba que en los años anteriores. Sí hay un aumento de la demanda interna, en gran parte no por empleo, sino por ligeras mejoras de salario, más las transferencias sociales. Hay estabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores, sí, bueno, pero es estabilidad de muertito, porque está a niveles sumamente bajos, y hay un aumento de la recaudación fiscal, que me parece que es muy positivo. ¿Cuánto de porcentaje de recaudación fiscal lo tienes? No se ha manejado hasta ahorita, pero la carga tributaria en México normalmente anda por el 13%. Entonces, él hablaba de una cifra gigantesca, de que se le han perdonado a los 108, digamos, contribuyentes más altos del país, una cifra no recuerdo cuál, pero era en términos de cientos de miles de millones de pesos, ¿no? de pesos, y simplemente eso es lo que puede estar apuntalando las finanzas públicas en ese momento. Sergio, ¿coincides? Es que es muy, digamos, las finanzas públicas siguen siendo manejadas de forma muy neoliberal. Sí, curiosamente sí coincido en eso, aunque recordemos que sí, Nacho presenta bien la seriación, digámoslo así. Es decir, tenemos que tener bien las finanzas y el siguiente eslabón lleva a que entonces tengas prosperidad económica. Digo, la seriación o el orden tiene una lógica, vamos a llamarlo de esa manera. Pero enfatizando una cosa, y la que creo que Nacho y yo estamos de acuerdo, es que el presidente es demasiado conservador fiscalmente. Totalmente. O sea, es que es más neoliberal que muchos neoliberales. Es obsesivo Muchos con el déficit. Muchos Desgraciadamente, ahí sí estoy de acuerdo. muchos neoliberales estaríamos quizá diciendo, oye, es hora de soltarle un poquito al gasto. Ya porque lo digas tú. Ya para que lo diga yo. Es que no, estamos en desaceleración. Entonces, para que tú ajustes Claro, el contracíclico. superávit fiscal a la meta original, Sí. tienes que ser mucho más estricto. Es como cuando dices, yo me pretendo ahorrar X cada mes y luego pierdes el trabajo. Y aún así quieres ahorrar X cada mes. Dices, no, bueno, te tienes que apretar el cinturón. Eso es lo que está pasando en el gobierno federal. Y realmente en lugar de seguir una política contracíclica, ahora doy una explicación al auditorio que creo que esto explica por qué el presidente es así. Este es un hombre que nace en 1953. Tiene 30 años cuando estalla la crisis de la deuda. Cuando vivimos inflaciones pavorosas. Sí, lo marcó, Los lo que marcó. nos marcó a toda una generación. Sí, O sea, totalmente. Nacho y yo somos más jóvenes que el presidente, pero no tantísimo como quisiéramos. Y sí, nos marcó la inflación, nos marcó la deuda, nos marcó el déficit, y por eso yo creo que el presidente tiene esta postura tan progresista, antideuda, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero bueno, ¿no? neoliberal. Pues es como un halcón del déficit, Sí, ¿no? O sea, sí, alguien sí. que, ¿no? Sí, es realmente, me parece excesivo, y de hecho la gran crítica de Ursúa a López Obrador no era para nada en el sentido que decía López Obrador decir es que el otro es neoliberal. Al revés, lo que estaba planteando Ursúa era una lógica de reforma fiscal, y lo que decía López Obrador es no,
y sigue diciendo no. En otras palabras, en ese caso el neoliberal hubiera sido López Obrador y el, digamos, más keynesiano, más impulsor, digamos, del papel del Estado como inyector de recursos, sería Ursúa. Pero fíjate, Germán Martínez acusaba a Ursúa en la carta de ser el de los recortes, ¿no? El de la estabilidad financiera, ¿no? Lo que sabemos, por lo que se sabe más bien, realmente sí, la mano dura estaba en Hacienda, pero no del secretario, sino de la oficial mayor. De la oficial mayor, ¿no? Que aparte le comunica directamente a López Obrador. Sí. Parece Raquel que Buenrostro. acuerda directo con el presidente y aparte, pues sí, al parecer es una gente totalmente... López Obrador tiene una gran habilidad. Se encuentra siempre gente, se rodea de gente que está totalmente de acuerdo con él. Que sabe instrumentar lo que él quiere hacer. Esté bien o esté mal, esa es otra cosa. Pero siempre, la doctora que ahora está en CONACYT, bueno, y los que se van. Y si no se van, sí, limpia, se criba de los que. Como dijo esa vez cuando renunció Ursúa, bueno, pues igual renuncian otros. A ver, Nacho no está muy de acuerdo con eso de... No, bueno, siempre se mantiene una lógica de discusión. Recordemos que, por ejemplo, en la parte de leyes, pues ahí finalmente es el Congreso, y el Congreso, realmente la gran disputa que hay entre los partidos políticos es Morena contra Morena. Realmente. En otras palabras, que sí hay una aceptación de elementos de disputa al interior fuertes, y al menos ahí sí parece que el discurso de López Obrador de decir no me estoy metiendo yo para definir parece ser cierto. Incluso renuncias antes, pues no se renunciaba de esta forma, ¿no? Como Sean Martínez y ¿no? Ursúa está escribiendo todos los lunes en Universal y me parece que sí, creo que es más transparente que se renuncie de esa manera a las viejas priistas. Nos queda un minuto. Sergio, ¿estamos o no en una etapa post-neoliberal? Dice el presidente, yo soy el primer presidente post-neoliberal. No, a ver, tiene elementos liberales, elementos ciertamente... A ver, el libre comercio, él favorece el libre comercio. Esto más liberal no lo puedes encontrar en ese sentido. No, es muy mezclado. Pero ciertamente en sector energético estás de regreso a un estatismo fuerte. Entonces, no, es una mezcla, pero ciertamente hay cambios profundos en política económica, sin duda alguna. No en toda la magnitud. Así hay cambios profundos, tú dices, en política económica. Me baso sobre todo en sector energético. Ok. O sea, sí. Que es un sector importante para el país. Sí, en ese sentido, sí hay cambios radicales. O sea, estás hablando de la destrucción de lo que fue el Pacto por México. Totalmente. Entonces, no podemos decir que no ha habido... Hombre, vaya que ha habido cambios. Pero mezclados con una política fiscal, monetaria, ciertamente conservadora. Y a ver si ese rompecabezas puede coexistir, ¿no? Es complejo. A ver, básicamente yo diría sí. Política financiera o política especialmente monetaria sí es un mantenimiento de inercias. Política en esfera real hay un cambio profundo. Yo diría no solo en el energético. Lo social. En la parte de lo social es enorme pasar de la lógica de la focalización a la universalización. En términos agropecuarios, la lógica de estímulos, sobre todo a productos básicos de carácter nacional. En política crediticia, en el Banco del Bienestar, que se plantea que pueda llegar a ser un banco enorme partiendo de un nivel muy pequeño. En términos, sí, un poquito de política fiscal, el cobro de impuestos y la política de compras consolidadas por Hacienda. O sea, todo eso son cambios muy fuertes y que creo que no es para nada cosmético. ¿Tú ves perspectivas positivas, Nacho? Híjole, yo veo de los dos. Yo veo una apuesta... Pero si tuvieras que decantar por uno, ¿crees que 2020 será un mejor año? Yo creo que hay una amenaza externa terrible de riesgos de recesión y que no veo que se esté cuidando suficientemente el riesgo de presiones externas. Sergio. Yo soy muy pesimista. Digo, si no veo yo fomento a la inversión, una real, no discursiva, de la inversión, yo no veo en el futuro empleo, no veo en el futuro crecimiento y no veo en el futuro bienestar, usando la palabra presidencial. Sergio, Nacho, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a ti. Pueden escuchar cada semana a Sergio y a Nacho discutiendo, a veces de forma acalorada, otras de forma más civilizada, en cuentas claras. Y peor. Y otras peor. Y después de la grabación no te cuento cómo nos ponemos. Pero muy bien, ¿no? Por supuesto. En cuentas claras en Spotify y en Apple Podcast. Vamos al corte, regresamos para escuchar el comentario de Carolina Toro y leemos tus mensajes. Los lunes cada 15 días tendremos la opinión de Carolina Toro, exfuncionaria del gobierno de Jalisco, especialista en temas de desarrollo social, y hoy nos habla sobre educación, una semana después del regreso, del grueso de estudiantes a los planteles educativos. 「
Hola Enrique, buenos días. Bueno, pues la semana pasada regresaron a la escuela más de 1.700.000 alumnos en Jalisco y el tema educativo estuvo en la coyuntura. La política educativa se ha venido reformando cada sexenio y eso habla de que no hay claridad del camino que debe seguir el país para mejorar la educación, pero también habla de la incapacidad de construir un gran consenso en torno al tema. Cada presidente de la República presenta su reforma, cambia la Constitución para ello, utiliza nuevos términos, crea, desaparece o reforma instituciones para implementarla, pero el sistema, digamos que sigue padeciendo de lo mismo. Por un lado, hay resultados limitados en la evaluación de los aprendizajes, tanto en las pruebas PISA como en Planea. Alrededor de la mitad de los estudiantes salen con muy bajo desempeño en lenguaje, comunicación y matemáticas, pero además la educación y los contenidos están siendo poco relevantes. Se dedica mucho tiempo a cosas irrelevantes y se deja de lado cosas fundamentales para la vida como la convivencia, como aprender a comunicarse con los otros, expresarse libremente, pensar de manera crítica, etcétera. Tercero, pues no se modifican patrones de escolaridad. Los más pobres tienen en promedio 3.6 años de escolaridad y los más ricos tienen 13.8 años en promedio, lo que habla pues de una fuerte inequidad en el acceso a la educación. Además de todo esto, tenemos presupuestos educativos muy ineficientes. Un estudio que realizó México Evalúa en el 2011 identificó que pese a que México es de los países que más porcentaje de su gasto programable destina a educación, pues en términos absolutos es de los que menos invierte por alumno, ¿no? Y la diferencia es importante. Por ejemplo, mientras que México invierte $1,600 por alumno de primaria, los países de la OCDE invierten en promedio $5,450. Y la estructura del gasto en educación tampoco es que ayude mucho. 9 de cada 10 pesos del presupuesto federal para educación se va a gasto corriente, es decir, que queda muy poco recurso disponible para infraestructura y equipamiento y otras acciones de mejora. Y bueno, en general lo que dicen los expertos es que seguimos teniendo el mismo tipo de escuela, el mismo diseño institucional y las diferentes reformas educativas no han hecho pues una apuesta distinta. Para terminar, me gustaría hacer énfasis en algo bien importante. La política educativa de sexenios anteriores y de ha dejado a la escuela como un ente aislado de la realidad que viven en casa los estudiantes. Es decir, la escuela sigue siendo ajena y distante de las condiciones familiares y sociales de las que provienen los alumnos, cuando sabemos que eso es más determinante para el desempeño escolar que incluso lo que pasa en el aula. Hay experiencias internacionales exitosas que demuestran que a través de la escuela se puede mejorar de manera integral la vida de los educandos y que eso termina reflejándose en el desempeño escolar. La pregunta final es, ¿para qué hacemos tantas reformas que no cambian nada? La promesa constitucional de tener una educación de excelencia no se ha cumplido y no se ve, como en otras políticas públicas, que se tenga claro el mecanismo para pasar de la retórica a la realidad en las escuelas, menos con una reforma reciente profundamente centralista. Es urgente que las reformas realmente sacudan el modelo educativo. Ahí está, y que es la parte fundamental. ¿Cómo impactan las reformas en el día a día de la escuela? Muchas veces no nos preguntamos grandes debates sobre reformas y al final la escuela queda ahí, olvidada, ¿no? ¿Qué cambios hay? Un modelo educativo es lo último en lo que se pone atención. Por cierto, porque ya no lo pudimos comentar, localizado César Duarte en Nuevo México, fotografiado, tomándose una cerveza. César Duarte, prófugo de la justicia en México, con su abogado en una cantina en Alburquerque que se llama Los Ojos Locos. Ahí identificaron a César Duarte. Parece que pronto podremos tener a Duarte respondiendo por sus presuntos actos de corrupción en suelo mexicano. Claudio Villa, buen día. Creo que se requiere que el presidente dé más certidumbre a la inversión. ¿Qué pasa con el ejército? No está apoyando ahora en Tecaltepec. Tardó 7 horas en llegar. No puede ser esto. Gracias, Claudio, por tu comentario. Pati Alcalá. Buen día. La mayor trascendencia del gobierno de López Obrador es el cambio de rumbo de nuestro país hacia una república soberana, revirtiendo las posibles reformas destructivas de Peña. José Jesús, buenos días. Me hubiera gustado que esta mesa de diálogo llevas un orador a favor de AMLO.
a ver, buena parte de las posturas que hizo Nacho Román las hizo desde un punto de vista de izquierda y cercanos a los posicionamientos en algún momento de AMLO. Yo creo que son dos economistas que defienden tendencias distintas y por eso los invitamos a los dos. Angelina Camacho, gracias por tu mensaje. Rubén Alonso, ¿dónde está el cambio en el huachicol? Nos dice Fuentes Cener. Pues sí, Rubén, llegamos a ese, digamos, consenso aquí en la mesa que no hay forma de saber la reducción del huachicol. No hay en este momento, no existe. Yo decía que las ventas podían decir algo, los estados financieros de Pemex, pero realmente en este momento no tenemos manera de comprobar lo que está diciendo el presidente de la República. Hasta aquí llegamos en Cara a Cara. Mañana martes retomamos la conversación. Invitamos al periodista y escritor Diego Petersen a que nos presente su nueva novela. Se llama Mala Sangre. Una novela muy interesante, vamos a platicar con él. Y bueno, para que te pongas en contacto con nosotros y participes. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9 estamos de regreso en Cara a Cara.